Hay heridas que penetran el alma más profundamente que cualquier dolor físico, especialmente cuando esa herida es infligida por la persona a la que amabas y en la que más confiabas. Hasta aquella fatídica noche, creía firmemente que era la mujer más feliz del mundo, hasta que un golpe de mi marido destrozó no solo el hueso de mi pierna, sino también mi corazón y mi confianza. Pero en el momento más oscuro y desesperado, en los ojos claros de mi hija de 4 años, comencé a ver un tenue rayo de luz. El aguacero que golpeaba el cristal de la ventana sonaba con la misma furia que el hombre frente a mí. Un dolor terrible, que comenzaba en mi pantorrilla izquierda, se extendió hasta la coronilla, impidiéndome siquiera gritar. Solo podía acurrucarme en el frío suelo de baldosas, mordiéndome los labios hasta sangrar. Mi vista se nublaba, perdía el enfoque, pero los zapatos brillantes de mi marido, Diego, que se detuvieron justo frente a mí, se veían con una claridad aterradora. Se inclinó, me agarró del pelo y mi cabeza se echó hacia atrás sin ninguna resistencia por mi parte. Ese hermoso rostro que tanto amaba ahora estaba distorsionado por la ira, roja y horriblemente desfigurada. ¿Cómo te atreves a contradecirme, parásita? Te pedí solo 50.000 euros para el negocio, y ni siquiera eso puedes darme. Debes de estar contenta cuando me veas en la calle, pidiendo limosna. Cada una de sus palabras era una daga clavándose en mi pecho. Parásita. Dejé mi trabajo en una buena empresa para dedicarme a nuestra hija Lucía y a la familia, como él exigió. Le di todos mis ahorros e incluso el dinero de la venta del piso que mis padres me dejaron al casarme, para financiar su supuesto negocio. Y ahora, a sus ojos, yo no era más que una parásita. Conteniendo las lágrimas que estaban a punto de brotar, apenas pude decir: es verdad, de verdad, ya no tengo más dinero, cariño. Te di hasta el último céntimo que tenía el mes pasado. Mientes, rugió Diego. Apretó mi pelo con más fuerza. ¿No te dejaron tus padres adoptivos una casa al morir? La vendiste y escondiste el dinero a mis espaldas, ¿verdad? Confiesa ahora mismo. Esa casa era la última herencia de mis padres adoptivos, pero la vendí hace 3 años para pagar su supuesta operación de corazón cuando dijo que estaba enfermo. Ya lo había olvidado, pero no tenía fuerzas para explicárselo de nuevo. El dolor en mi pierna consumía toda mi conciencia. Instintivamente, supe que algo iba muy mal. Aparte del dolor punzante, no sentía nada más en la pierna. Bañada en lágrimas y sudor, supliqué desesperadamente: por favor, para. Me duele mucho la pierna. Diego se echó a reír. Su sonrisa era espeluznantemente fría. Soltó mi pelo y mi cabeza golpeó fuertemente contra el suelo. Que te duela. Quizás así espabiles y dejes tus aires de sábelotodo. Después de escupir esas frías palabras, se dirigió al sofá y cogió su teléfono móvil. Y de repente, como si fuera otra persona, habló con una voz increíblemente tierna y cariñosa. Sí, mi amor, ya he contestado. Estoy resolviendo un asunto de trabajo. En cuanto termine, iré a verte a ti y a nuestro hijo. Sí, os echo mucho de menos. ¿Nuestro hijo? Sentí que mi corazón se detenía. No podía haber oído mal. ¿Con quién hablaba? ¿Qué hijo? Mi mente se llenó de confusión, y el dolor físico quedó sepultado bajo un shock emocional aún mayor. En ese preciso momento, oí un sollozo ahogado que venía de la puerta entreabierta de la habitación de mi hija, mi Lucía. ¿Desde cuándo estaba ahí? La niña se escondía detrás de la puerta. Sus ojos redondos y llenos de lágrimas estaban aterrorizados. Se tapaba la boca con sus manitas para que no se le escapara el llanto. Al verla, mi corazón se partió en dos. Lo había visto todo. Había sido testigo de toda aquella escena de pesadilla. Diego debió de oírla también, porque colgó apresuradamente y la miró con furia. ¿Y tú por qué lloras? Deja de hacer ruido y vuelve a tu habitación, cierra la puerta. Lucía temblaba de pies a cabeza, pero no se movió. Me miró. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero al mismo tiempo brillaban con una inteligencia impropia de su edad. Y en ese momento, en medio de la desesperación, brilló una única chispa de esperanza. La miré y, conteniendo el dolor, negué ligeramente con la cabeza, luego señalé discretamente con el dedo mi teléfono móvil, que estaba en la mesita de noche junto al sofá. Mi mirada era una súplica desesperada. No estaba segura de que mi hija de 4 años pudiera entender mi intención, pero Lucía era mucho más inteligente de lo que pensaba. Miró alternativamente mi dedo y a mí y parpadeó. Luego asintió con la cabeza, un gesto tan pequeño que solo yo pude verlo, aprovechando que Diego se había vuelto hacia la ventana para encender un cigarrillo. Lucía, descalza y silenciosa como un gatito, se acercó al sofá. Mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Por favor, que no se dé la vuelta, recé en silencio. La niña,
Al acercarse a la mesita, fingió tropezar, gritó, ¡ay!, y cayó hacia adelante. Mi teléfono, golpeado por su mano, cayó sobre la gruesa alfombra. ¡Qué torpe eres!, gritó Diego, sin siquiera volverse. Era el momento. Lucía cogió rápidamente el teléfono, pero en lugar de volver a ponerlo en la mesita, se lo apretó contra el pecho y se metió debajo de la mesa, fuera del campo de visión de Diego. Vi sus manitas temblorosas pulsando la pantalla. La contraseña era su fecha de nacimiento. Se la había enseñado para casos de emergencia. La pantalla se iluminó y la vi pulsar el icono de contactos. Deslizó la lista con su dedito y se detuvo en un nombre que yo había guardado como abuelo querido. Se llevó el teléfono a la oreja. Tenía los labios apretados. La voz no le salía. Sabía que estaba muerta de miedo, pero se estaba esforzando al máximo. Y finalmente oí la voz temblorosa y entrecortada de mi hija, susurrando al teléfono una frase que nunca olvidaré. Abuelo. Abuelo, mamá. Mamá se muere. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. 1 segundo. 2. 3. Un silencio que pareció una eternidad pendía en el tenso aire. Estaba al borde de la desesperación, pero entonces, del pequeño altavoz, salió una voz grave, cálida y autoritaria. Era un susurro, bueno, sorprendentemente claro. Lucía, mi niña, qué bien lo has hecho. ¿Puedes decirle al abuelo dónde estáis ahora? La voz grave y fuerte del abuelo al otro lado del teléfono fue como un bálsamo, arrancándome instantáneamente del horror paralizante. Era una pregunta sencilla, pero contenía una extraña sensación de seguridad que me hizo darme cuenta de que ya no estaba sola. Rápidamente, acerqué mi boca al teléfono que sostenía mi hija. Mi voz temblaba, pero era mucho más clara que antes. Abuelo, soy Sofía. A duras penas, pronuncié la dirección de aquel modesto piso en Vallecas que Diego había alquilado y que ahora se había convertido en un verdadero infierno. Entendido, la voz del abuelo no mostraba la más mínima vacilación. Encerraos en una habitación. Bien. Cerrad la puerta con llave y no le abráis a nadie, ni siquiera a vuestro marido. El abuelo va hacia allí. La llamada se cortó y la pantalla se apagó. Lucía me miró con sus ojos llorosos. Todavía estaba asustada, pero en su mirada ardía una lucecita de esperanza. La abracé con fuerza. Mi corazón seguía latiendo como un loco, pero ya no de miedo, sino de una profunda convicción y expectación de que aquella horrible pesadilla estaba a punto de terminar. Llevé a mi hija al baño, y con agua tibia le lavé rápidamente los restos de lágrimas de su cara y de la mía. Tenía que mantener la calma. Tenía que ser fuerte delante de mi hija. No sabía cómo ni por qué medios vendría el abuelo, pero, como siempre desde la infancia, confiaba en él incondicionalmente. El tiempo se arrastraba con una lentitud asfixiante. Sentada en la cama, abrazando a mi hija, escuchaba cualquier sonido del exterior. La lluvia había amainado y solo se oía el golpeteo rítmico de las gotas en el tejado de chapa. Unos 20 minutos después, se oyó un ruido extraño desde la calle. No era el ruido habitual de una moto, sino el rugido sordo de los motores de varios sedanes de lujo entrando en el estrecho callejón. Luego se oyó un chirrido agudo de frenos y el sonido decidido de puertas cerrándose. Mi corazón dio un vuelco. Era el abuelo. Tenía que ser él. Antes de que pudiera reaccionar, oí los pasos firmes de varias personas acercándose a nuestro portal. No se parecían en nada a los pasos de Diego. Eran rítmicos, autoritarios, con un aire intimidante. En ese momento, la puerta del piso de enfrente se abrió de golpe y se oyó la voz chillona de la casera. ¿Qué es este escándalo a estas horas de la noche? ¿A quién buscáis? Pero su voz se cortó de inmediato, sustituida por un suspiro de asombro. Curiosa, miré por la mirilla y me quedé petrificada ante la escena que se desarrollaba. Frente a la casera no había una persona, sino 4 hombres corpulentos con trajes negros y rostros impasibles, como salidos de una película. Y en el centro, entre ellos, estaba mi abuelo. Ya no era el abuelo bonachón que yo recordaba. Vestía un traje gris impecablemente cortado, mantenía la espalda recta y se apoyaba en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Su pelo era completamente blanco, pero sus ojos brillaban con una luz tan penetrante y autoritaria que nadie se habría atrevido a mirarlo directamente a los ojos. ¿Dónde está la habitación de Sofía?, preguntó. Su voz no era alta, pero su peso era tal que incluso la normalmente arrogante casera tembló al señalar nuestra puerta. El abuelo asintió, hizo una seña y 2 guardaespaldas se acercaron inmediatamente a nuestra puerta. Sofía, es el abuelo. Abre la puerta. Al oír su voz familiar, corrí a abrir. En cuanto la puerta se abrió, no pude contenerme más y me derrumbé en sus brazos, sollozando. Abuelo. Me abrazó con fuerza,
dándome palmaditas en la espalda temblorosa con su mano cálida. Tranquila, ya ha pasado todo. El abuelo está aquí. Nadie volverá a haceros daño. En ese mismo momento, desde la calle, se oyó el ruido de la moto de Diego. Probablemente había terminado su conversación con su amante, y volvía para hacer el papel de marido solícito. Al ver los sedanes de lujo bloqueando la calle, y a los hombres de negro frente a la puerta, su rostro se puso blanco como el papel. Aparcó la moto como pudo y corrió hacia nosotros, gritando: ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes sois vosotros? Al verme en brazos del abuelo, su desconcierto se convirtió en ira y sorpresa. Sofía, ¿y este viejo quién es?, gritó, señalando groseramente a mi abuelo. Mi abuelo se giró lentamente, sus ojos, afilados como cuchillas, atravesaron a Diego. Su mirada era tan fría que parecía congelar el aire. Así que tú eres Diego, el marido de mi nieta. ¿Y qué? ¿Quién es usted para meterse en los asuntos de los demás? Diego, sin comprender aún con quién estaba tratando, mantenía una actitud agresiva. ¿Quién soy yo? Eso no importa. La voz del abuelo era grave y profunda. Lo que importa es lo que acabas de hacerle a mi nieta. Al terminar de hablar, el abuelo miró mi pierna hinchada. Uno de los guardaespaldas a su lado entendió la señal al instante y dio un paso adelante. Su voz era gélida. Diego Sánchez queda detenido por un presunto delito de violencia de género. Debe acompañarnos. ¿Qué? ¿Violencia de género? No diga tonterías sin pruebas. Diego empezó a gritar, nervioso. Las pruebas son las heridas en el cuerpo de mi nieta, dijo el abuelo, y la llamada de auxilio de mi bisnieta. ¿No es suficiente? Diego se quedó sin palabras, pálido como un muerto. Me miró a mí y luego a Lucía, que se escondía detrás de mí. En sus ojos había una expresión de incredulidad. Nunca podría haber imaginado que la hija a la que ignoraba lo arruinaría todo. Como no podía articular palabra, dos guardaespaldas se acercaron y le sujetaron firmemente los brazos. ¿Qué hacen? Suéltenme, Sofía, di algo. ¿Quieres ver a tu marido en la cárcel?, gritaba, forcejeando desesperadamente. Yo solo lo miré en silencio. En mis ojos ya no había ni una pizca de afecto, solo desprecio y una fría indiferencia. El abuelo hizo una seña a otro guardaespaldas, que inmediatamente entregó un sobregrueso con dinero a la casera. Esto debería ser suficiente para cubrir el alquiler que este hombre le debe y para compensar las molestias. A partir de ahora, lo que ha pasado aquí no ha pasado. ¿Entendido? La casera, al ver el sobre, abrió los ojos como platos y asintió repetidamente. Sí, sí, por supuesto, no he visto nada. No sé nada. Todo se resolvió rápida y limpiamente. El abuelo se volvió hacia mí y de nuevo con su voz cálida dijo: Vamos, pequeña, volvamos a casa. El abuelo cogió a Lucía en brazos. La niña, sintiéndose completamente segura, escondió el rostro en su pecho. Otro guardaespaldas me ayudó a caminar. Me condujeron a uno de los lujosos sedanes. Dentro esperaba una mujer con una bata blanca. Es la médica de la familia, explicó el abuelo. Te hará una primera cura. El coche arrancó lentamente, dejando atrás el modesto piso y al marido violento que se llevaba la policía. Miré por la ventanilla. La noche de Madrid todavía brillaba con luces deslumbrantes. Pero en mi corazón acababa de empezar una gran tormenta, y al final de ese camino, encontraría no solo la verdad, sino también una familia y un refugio que nunca me había atrevido a soñar. El lujoso sedán se deslizaba por la ciudad nocturna. La conducción era tan suave que apenas se sentía el movimiento. Un mundo entero de diferencia con los autobuses abarrotados o la vieja moto de Diego a los que estaba acostumbrada. Dentro del coche, la doctora me desinfectó y vendó suavemente las heridas de la pierna. Afortunadamente, no había fractura, pero sí una grave lesión de tejidos blandos que requeriría reposo durante algún tiempo. Lucía, agotada por el miedo extremo, se durmió profundamente en los brazos de su bisabuelo. Al ver su rostro dormido, como el de un ángel, mi corazón se encogió de nuevo. Si no hubiera sido por la llamada de Lucía, ¿qué nos habría pasado esa noche? Miré al hombre que estaba sentado a mi lado, al que mi hija llamaba abuelo. En mis vagos recuerdos, la figura del abuelo no era más que fragmentos borrosos. Fui abandonada en un orfanato al nacer y adoptada por una pareja de buenos funcionarios. Aunque no eran ricos, nuestro hogar siempre estuvo lleno de amor. Mi padre adoptivo, Francisco Pérez, era ingeniero en una empresa constructora. Era un hombre de pocas palabras, pero adoraba a su mujer y a su hija. Mi madre adoptiva, María García, era maestra de primaria. Siempre fue muy cariñosa conmigo y me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal. Los quería y les estaba agradecida como si fueran mis verdaderos padres. Y en los recuerdos de aquella infancia feliz,
A veces aparecía un hombre especial, aquel a quien mis padres siempre llamaban respetuosamente don Alejandro. En aquella época, Alejandro Torres era el presidente del holding de construcción donde trabajaba mi padre adoptivo y su mejor amigo. Recuerdo que venía a nuestra casa por Navidad, cargado de regalos. No tenía hijos y enviudó joven, por lo que sentía un afecto especial por mí. Me sentaba en sus rodillas, me acariciaba el pelo y solía decir: «Esta niña es muy lista y espabilada, seguro que de mayor será una persona importante». Su mirada siempre era cálida y cariñosa. También pagó toda mi educación, desde el colegio hasta la universidad, diciendo que la inversión en educación era siempre una buena inversión. Mis padres adoptivos se negaron al principio, pero él insistió en que solo quería hacer algo por su nieta querida. La tragedia ocurrió cuando estaba en el último año de universidad. Mis padres adoptivos, que estaban en un viaje de trabajo, murieron en un inesperado accidente de coche. Mi mundo se derrumbó. En el momento de mayor desesperación, fue Alejandro quien se hizo cargo de todos los arreglos del funeral, me consoló y me animó. «Tus padres no están. Pero todavía me tienes a mí. A partir de ahora, considérame tu familia». Después de eso, el abuelo me ayudó a conseguir un trabajo estable en una de las filiales del grupo. Mi vida volvió poco a poco a la estabilidad y la tristeza se atenuó. Y entonces conocí a Diego. Era un nuevo empleado en el departamento de ventas, 2 años mayor que yo. Era alto, guapo, elocuente y siempre parecía una persona ambiciosa. Me habló de su dura infancia y de lo mucho que había luchado para llegar a donde estaba. Yo, que anhelaba un apoyo en medio del dolor por la pérdida de mi familia, caí rendida ante su aparente sinceridad y determinación. Nos enamoramos. Todavía recuerdo perfectamente la mirada del abuelo cuando le presenté a Diego por primera vez. Fue de pocas palabras, simplemente lo observó en silencio. Aquella noche, me llamó a su despacho. «Sofía», dijo con voz grave, «este joven parece inteligente, pero su mirada no es honesta. No puedo meterme en tu vida personal, pero ten cuidado. Nunca se sabe lo que se esconde en el corazón de una persona». En aquel momento, cegada por el amor, no le di importancia a su advertencia. Pensé que era demasiado desconfiado y que Diego era una buena persona. Incluso lo justifiqué, pensando que tal vez su origen humilde lo hacía un poco reservado. Alejandro simplemente suspiró y no dijo nada más. Nos casamos un año después. Alejandro me regaló un lujoso piso en el barrio de Salamanca y una importante suma de dinero como dote, diciendo que era la herencia que mis padres adoptivos habían acumulado para mí. Después de la boda, Diego dijo que no quería vivir a costa de mi familia y que quería montar su propio negocio. Me mostró un plan de negocio muy convincente. Yo, que confiaba plenamente en mi marido, no dudé en darle todos mis ahorros y el dinero de la venta del piso que me había dado el abuelo. Cuando nació Lucía, Diego dijo que debía quedarme en casa para cuidar de la niña mientras él se encargaba de las finanzas. Seguí su consejo de nuevo, y ese fue el comienzo de mi tragedia. El negocio de Diego no parecía ir bien. Se quejaba constantemente de las dificultades y pedía más dinero. Ya no tenía nada que darle. Solo podía animarlo. Poco a poco, su actitud empezó a cambiar. Se volvió irritable y a menudo me gritaba. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes. Y finalmente, empezó a pegarme. Al principio, solo cuando estaba borracho, pero luego se convirtió en una costumbre. Me usaba como saco de boxeo cada vez que las cosas iban mal. Lo soporté todo por mi hija y por la pequeña esperanza de que pudiera cambiar. No me atreví a contárselo a Alejandro. Tenía miedo de disgustarlo y de que se decepcionara de mi elección. Guardé todo el dolor para mí hasta esa noche, cuando todo superó los límites. El coche se detuvo frente a una imponente mansión de estilo clásico con un gran jardín. En La Moraleja. Era la residencia de Alejandro después de su jubilación, un lugar que yo visitaba muy raramente. Al entrar, la atmósfera tranquila y solemne de la casa me calmó extrañamente. Alejandro nos condujo a una espaciosa habitación en el segundo piso. «Esta era la habitación de tu madre adoptiva», dijo. «A partir de ahora, esta es vuestra casa». Miré a mi alrededor. Todo estaba meticulosamente cuidado. En el escritorio, una foto de mis padres adoptivos, sonriendo felices, seguía en su sitio. Las lágrimas volvieron a asomar. Después de tantos años, había vuelto a casa. Aquella noche, por primera vez en muchos años, pude dormir profundamente, sin pesadillas de violencia, sin insultos. Dormí tranquilamente, rodeada del amor de mi familia, y supe que a partir de mañana comenzaría una nueva vida y una nueva lucha. Y esta vez, no lucharía sola. A la mañana siguiente, me desperté cuando los rayos de sol entraban por el gran ventanal,
dibujando cálidos rectángulos de luz en el suelo de madera. El dolor en la pierna todavía era agudo, pero mi mente estaba sorprendentemente clara y despejada. Lucía todavía dormía profundamente a mi lado. Probablemente era la primera vez que dormía tranquila después de tanto miedo. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al verme en el gran espejo del tocador, me sobresalté. La mujer del espejo parecía demacrada, ojos hinchados, rostro pálido y un ligero hematoma en la mejilla. El recuerdo de la bofetada de Diego de ayer. Pero en lo más profundo de esa mirada demacrada, comenzaba a arder una llama de rabia y determinación. No podía seguir viviendo así. Tenía que cambiar, por mí y por mi hija. Me di una ducha y me puse ropa de casa limpia que una de las sirvientas había preparado. Al bajar al comedor, encontré un desayuno abundante servido en la mesa. El abuelo leía el periódico, y, a su lado, estaba sentado un hombre de mediana edad, de aspecto muy inteligente, con gafas y un traje impecable. Al verme, el abuelo sonrió. Su sonrisa bonachona había vuelto a su rostro. ¿Has descansado bien, nieta? Ven, siéntate a desayunar. Te presento al señor Fernández. Era mi abogado personal y mi amigo más fiable. Me incliné para saludar al señor Fernández. Él también se levantó y me estrechó la mano educadamente. Señora Sofía, buenos días. El presidente ya me ha puesto al corriente. Lamento mucho lo sucedido, pero me alegro de que haya salido de allí. Durante el desayuno, el ambiente no fue nada pesado. El abuelo y el señor Fernández me preguntaron delicadamente sobre mi situación, pero sin hurgar en la herida. Hablaron de planes de futuro, de la educación de Lucía e incluso de lugares para viajar que podrían calmar mi espíritu. Me estaban ayudando a mirar hacia adelante. Después del desayuno, nos retiramos al despacho del abuelo. Las estanterías que llegaban hasta el techo estaban llenas de libros nuevos y viejos. La atmósfera del lugar era solemne e intelectual. Sofía, comenzó el abuelo. Su voz ahora era seria. Ahora no es momento de lamentarse. Debemos actuar, y muy rápido. El señor Fernández continuó, abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. Señora Sofía, siguiendo las instrucciones del presidente, hemos realizado una investigación preliminar sobre la situación de Diego. Lo primero que debemos hacer es congelar inmediatamente todos los activos registrados a nombre de ambos, para que no pueda retirar fondos. ¿Activos comunes? Es imposible que nos quede algo de eso. Todo el dinero que tenía se lo di para su negocio. El señor Fernández esbozó una sonrisa profesional. Legalmente, todavía estáis casados, así que debemos comprobarlo todo. Además, tenemos que rastrear a dónde fue a parar realmente el dinero que le entregaste. El abuelo asintió. Cierto, ese sinvergüenza no pudo simplemente arruinarse en el negocio. Debe haber algo más detrás. Fernández. Investiga todas sus transacciones financieras de los últimos 3 años. No dejes piedra sin remover. Por supuesto, presidente, respondió el señor Fernández. Lo estamos vigilando desde anoche. Lo pusieron en libertad bajo fianza. Y es extraño, no parece ni preocupado ni nervioso. De hecho, esta mañana uno de nuestros hombres lo vio en una cafetería de lujo con una mujer. Al oír esto, mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es esa mujer? Mi voz tembló ligeramente. Estamos comprobando su identidad, pero una cosa es segura, su relación no parecía la de simples conocidos. El señor Fernández me mostró una foto hecha desde lejos. No era muy nítida, pero se veía a Diego sentado muy cerca de una mujer. Su mano descansaba tiernamente sobre la de ella. Y esto es lo importante, continuó el señor Fernández. Justo después de que abandonaras el piso, él volvió allí. Nuestro hombre lo oyó hablar por teléfono con voz muy irritada. El plan ha salido mal. Esa tonta no es tan simple como pensaba. Tendremos que buscar otra manera. ¿Plan? Esa tonta se refería claramente a mí, a nosotros y al abuelo. Así que todo lo que pasó anoche no fue un simple arrebato de ira de Diego. Era parte de un plan del que yo no tenía ni idea. Con cada minuto que pasaba, todo se volvía más complicado y aterrador. Una cosa más, señora Sofía, dijo el señor Fernández. Legalmente, tenemos pruebas más que suficientes para acusarlo de violencia de género. Pero para asegurar la custodia de la pequeña Lucía y para que pague un precio mayor, necesitamos más pruebas que demuestren que es un padre no apto y que ha cometido otras actividades ilegales. El abuelo me miró. Su mirada era firme. Sofía, sé que esto será muy difícil para ti, pero tienes que ser fuerte. Esta es tu lucha. ¿Quieres divorciarte, obtener una pensión alimenticia y dejarlo todo como está? ¿O quieres llegar hasta el final, desenmascarar la verdadera cara de este hombre y conseguir justicia por los años que ha sufrido?
Miré al abuelo y luego al señor Fernández. La llama de la ira y la determinación dentro de mí ardía con furia. Ya había perdido demasiado. No podía permitirme perder a mi hija y no podía soportar la idea de que el hombre que había arruinado mi vida se saliera con la suya. Quiero llegar hasta el final. Mi voz ya no temblaba. Era sorprendentemente firme. Quiero que pague por todo. El abuelo asintió con satisfacción. Bien hecho, nieta mía. Entonces, empecemos con nuestro plan. Todo el día permanecí en el despacho con el abuelo y el señor Fernández. Elaboraron un plan detallado paso a paso. Yo, que había sido una víctima pasiva, ahora era parte del plan, una pieza clave en la inminente guerra legal y psicológica. Sabía que el camino sería difícil, pero ya no tenía miedo. Ahora, a mi espalda, no había un frío muro de soledad, sino un imperio gigantesco dispuesto a protegerme y apoyarme. En los días siguientes, dejé a un lado el dolor personal y me concentré en el plan diseñado por el abuelo y el señor Fernández. La mansión de La Moraleja se convirtió en nuestro cuartel general. Cada día, el señor Fernández venía a informar sobre la situación y a analizar la nueva información. Yo, que había sido una simple ama de casa, empecé a familiarizarme con términos legales y financieros que nunca antes había oído. Leía ávidamente los documentos que me traía el señor Fernández, intentando comprender cada aspecto de la guerra a la que me enfrentaba. El abuelo no participaba directamente en la investigación, pero marcaba la dirección estratégica y utilizaba su amplia red de contactos para apoyarnos. Su calma y sabiduría eran mi ancla emocional. Como primer y más importante paso, el señor Fernández, en mi nombre, solicitó al juzgado una orden de emergencia para congelar todas las cuentas bancarias a nuestro nombre. Al mismo tiempo, presentó una solicitud a los organismos correspondientes para prohibir cualquier transacción, compra, venta o transferencia de activos. Fue un ataque preventivo para cortar las vías de escape de Diego e impedirle retirar los fondos restantes. Como esperábamos, esta medida lo convirtió en una bestia acorralada. No dejaba de llamarme y enviarme mensajes. Al principio, con palabras dulces, suplicándome que retirara la demanda. Sofía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué has congelado las cuentas? Necesito el dinero urgentemente para un proyecto. Si haces esto, me vas a matar. Como no respondí, cambió de táctica y pasó a las amenazas. Muy bien. Así que te crees muy valiente ahora que ese viejo te protege. Escúchame bien, no me lleves al límite. Si lo haces, ni tú ni tu hija saldréis indemnes. En lugar de asustarme, esos mensajes solo avivaron mi ira. Se los reenvié todos al señor Fernández, y se convirtieron en una prueba contundente de su naturaleza cruel y mezquina. Mientras tanto, el equipo del señor Fernández trabajaba con una eficacia asombrosa. En solo 3 días, trajeron los primeros resultados de la investigación. El señor Fernández extendió un fajo de papeles sobre la gran mesa de caoba del despacho del abuelo. Presidente, señora Sofía, tenemos la primera pista. Señaló un grueso extracto bancario. Este es el historial de las transferencias que usted, señora Sofía, realizó a la cuenta de Diego en los últimos 3 años. La suma total supera los 3 millones de euros. No es una cantidad pequeña. Miré las cifras impresas en el papel y sentí una punzada en el pecho. 3 millones de euros. Eran todos mis ahorros y el dinero de la venta de la casa de mis padres adoptivos. Se lo di todo sin dudarlo, y a cambio recibí la más amarga de las traiciones. Y esto es lo importante. El señor Fernández pasó a otra página. Todo este dinero, una vez en la cuenta del señor Diego, no se invirtió en ningún proyecto de construcción, como él decía. En su lugar, se dividió y se movió a través de varias cuentas en un esquema complejo. Y al final, todo fluyó a una sola cuenta. Rodeó un nombre en el extracto. Esta cuenta pertenece a una entidad legal llamada Futuro Dorado Inversiones y Desarrollo. ¿Futuro Dorado? Fruncí el ceño. Nunca había oído ese nombre. Es normal, dijo el señor Fernández. Esta empresa se constituyó hace unos 3 años, coincidiendo con la época en que el señor Diego empezó a hablar de iniciar su negocio. Y el representante legal de esta empresa no es él. Entregó otro documento. Era un extracto del registro mercantil. Contuve la respiración y miré la sección del administrador. Apareció un nombre desconocido. Elena Gómez. ¿Quién es Elena Gómez?, preguntó el abuelo con su voz grave y fuerte. Es la mujer con la que Diego se reunió en la cafetería el otro día. El señor Fernández sacó una foto más nítida. En ella, una joven de unos 20 años, guapa y sofisticada, sonreía tiernamente al lado de Diego. Todo quedó claro. No había ningún proyecto empresarial. Futuro Dorado era una empresa fantasma, una tapadera para apropiarse legalmente de mi dinero. Con mi dinero, creó una empresa para su amante,
construyendo un futuro dorado para ellos. Un futuro construido sobre mis sacrificios y mis lágrimas. Una rabia fría me invadió. No solo me había engañado emocionalmente, me había robado por completo. ¿Y dónde está la sede de esta empresa?, pregunté con voz firme. La dirección legal está en un edificio de oficinas de primera clase en la calle Serrano, pero nuestros hombres han ido allí, y solo tienen una oficina virtual alquilada, casi sin movimiento. Sin embargo, hemos localizado el apartamento donde vive esta Elena Gómez. Es un dúplex de lujo en un complejo residencial de élite en el barrio de Salamanca, dijo el señor Fernández. El abuelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló. Un brillo agudo apareció en sus ojos. Fernández, investiga a esta mujer, Elena Gómez, más a fondo. Su pasado, sus conexiones. Todo. Quiero saberlo todo. Y sigue vigilando los movimientos de ese Diego. Me temo que esto no es un simple caso de adulterio y fraude. Sí, presidente. Las palabras del abuelo me hicieron estremecer. Tenía razón. ¿Cómo una mujer tan joven como Elena Gómez podía organizar una estafa tan compleja junto a Diego? ¿Quién más estaba detrás de ella? Y era Diego, un hombre violento y codicioso, lo suficientemente inteligente como para idear todo esto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero conducían a una conspiración y a preguntas mucho más grandes de lo que jamás podría haber imaginado. Presentí que esta lucha sería mucho más complicada y peligrosa de lo que pensaba. La espera de los días siguientes pareció una eternidad. Cada día que pasaba, mi corazón ardía de impaciencia. Me preocupaba mi propio destino, pero, sobre todo, me preocupaba Lucía. La niña era demasiado pequeña para entender la tormenta que se había desatado sobre nuestra familia. Solo preguntaba por qué no podía ver a su padre, porque su madre siempre parecía triste. Tenía que abrazarla y mentirle, diciéndole que papá se había ido a un viaje de negocios muy largo. Cada vez que le mentía, sentía como si un cuchillo me atravesara el corazón. Mientras me debatía en un mar de emociones, el equipo del señor Fernández y los detectives privados contratados por el abuelo trabajaban sin descanso. Como abejas trabajadoras, recolectaban gota a gota el néctar de la verdad en un mundo lleno de trampas y mentiras. Una tarde, el señor Fernández me llamó. Su voz era más seria de lo habitual. Señora Sofía, ¿podría venir a mi despacho ahora mismo? Tenemos un nuevo descubrimiento y creo que sería mejor si lo viera usted misma. Un mal presentimiento me invadió. Dejé a Lucía con una de las sirvientas y me dirigí rápidamente al despacho del señor Fernández en el centro de la ciudad. Su oficina estaba en el último piso de un rascacielos con una vista impresionante de Madrid. Pero en ese momento, por muy deslumbrante que fuera la capital, a mis ojos todo parecía gris. El señor Fernández ya me esperaba en la sala de reuniones. Sobre la gran mesa había varias carpetas y un ordenador portátil. Siéntese, por favor, dijo en voz baja. Lo que va a ver ahora puede ser bastante impactante. Necesita prepararse. Asentí, apretando las manos en mi regazo. Dígamelo, puedo soportar cualquier cosa. El señor Fernández suspiró, giró la pantalla del portátil hacia mí. Hemos investigado más a fondo a Elena Gómez. No es una mujer sencilla. Aparentemente, es la directora de una startup, pero en realidad tiene un pasado bastante complejo. Y lo más importante, ella y Diego no se conocen desde hace poco. Pulsó el botón de reproducción. En la pantalla aparecieron varias fotos. La primera era de Diego y Elena, paseando de la mano por una playa de Marbella. La fecha de la foto era de hace unos 3 años. Apenas unos meses después de que yo vendiera la casa de mis padres adoptivos para pagar la supuesta operación de corazón de Diego. Así que la enfermedad del corazón también era mentira, una farsa para sacarme la última gran suma de dinero que me quedaba. Ese dinero se usó para irse de viaje con su amante, y empezar una nueva vida. Una pesada piedra en el pecho me dificultaba la respiración, pero eso no fue lo peor. El señor Fernández pasó las siguientes fotos. Eran instantáneas de los últimos 2 años. Momentos que, por derecho, deberían haber sido míos y de mi hija. Diego alimentando tiernamente con papilla a un bebé regordete. Diego enseñando pacientemente a caminar al bebé en un lujoso apartamento. Diego, Elena y el bebé soplando las velas de un cumpleaños, radiantes de felicidad. La imagen de esa nueva familia era tan perfecta y feliz que dolía. ¿Quién es ese bebé? Mi voz temblaba sin control. Es el hijo de Diego y Elena Gómez. La voz del señor Fernández también se volvió grave. Se llama Mateo. Tiene más de 2 años. Diego te ha estado engañando y llevando una doble vida. Mateo. Repetí el nombre en mi cabeza. Hasta el nombre de su hijo oculto era similar al de nuestra hija Lucía. Su crueldad no conocía límites. Así que eso era.
Esa era la verdadera cara del abnegado marido al que yo había apoyado, sacrificándolo todo. No solo me había sido infiel, tenía una segunda familia. Era padre de otro hijo. El dinero que yo había ahorrado y pedido prestado para dárselo no era para un negocio, sino para mantener a su segunda mujer. Me había convertido en una vaca lechera que trabajaba duro para la felicidad de otros. Esta verdad era más dolorosa que cualquier paliza. Era un insulto, una humillación a mi persona y a todo mi amor. Me quedé sentada, inmóvil. Las lágrimas corrían sin cesar. Pero esta vez no eran lágrimas de debilidad. Eran por mi estupidez, por mi juventud completamente engañada. Señora Sofía, el señor Fernández me ofreció un pañuelo. Sé que es difícil de aceptar, pero debemos enfrentarlo. Esta prueba es un golpe mortal. Con el hecho de que tenía un hijo y lo ocultó deliberadamente, podemos probar sin lugar a dudas que incumplió gravemente sus deberes conyugales y familiares. El tribunal, en la división de bienes y en la cuestión de la custodia de Lucía, estará de su lado. Me sequé las lágrimas y levanté la cabeza. Mi mirada se volvió fría. Como el acero, no solo perderá la custodia, abogado, dije con firmeza. Quiero que también pague por el delito de estafa y apropiación indebida. Quiero que él y esa mujer sean destruidos socialmente. El señor Fernández asintió. Ese es exactamente el siguiente paso de nuestro plan. Entregó otra carpeta. La empresa que llaman Futuro Dorado no es solo una tapadera para el blanqueo de dinero. También están involucrados en diversas actividades comerciales ilegales. Actualmente estamos recopilando más pruebas sobre evasión de impuestos, fraude comercial. La red ya se está cerrando, señora Sofía. Salí del despacho del abogado cuando las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Me sentía devastada, pero llena de determinación. Todo el amor y el afecto por ese hombre habían desaparecido por completo. Ahora, dentro de mí, solo quedaba una madre dispuesta a luchar por la justicia, por su futuro y el de su hija. No podía perder esta batalla. Mientras mi equipo y yo, de manera silenciosa y metódica, estrechábamos la red legal alrededor de Diego y su amante, ellos parecían no darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, o quizás un exceso de confianza les nublaba la vista. Después de varios días sin poder contactarme y con las cuentas bancarias congeladas, Diego comenzó a comprender que la situación no era tan simple como pensaba. Ya no podía jugar el papel de marido incomprendido y víctima. Decidió jugar su última carta, la que creía que haría que una mujer sentimental y leal como yo se ablandara y cediera. Su madre, mi suegra. Una mañana, mientras jugaba con Lucía en el jardín, una de las sirvientas vino corriendo a avisarme. Señora, hay una mujer mayor en la puerta que dice ser su suegra y está montando un escándalo. Mi corazón dio un vuelco. Mi suegra, ¿cuánto tiempo sin verla? Después de la boda, había venido a nuestra casa solo un par de veces. Era una mujer sencilla de pueblo, pero su amor por su hijo era tan grande que era dura y exigente con su nuera. A sus ojos, su hijo Diego siempre era el mejor y todos sus errores eran perdonables. Supuse que su visita no era para preguntar cómo estaba. Déjela pasar, le dije a la sirvienta con calma. Cogí a Lucía en brazos, le pedí que fuera a jugar con su bisabuelo y la niñera, y me dirigí al salón. Sola, quería enfrentarme a ella yo misma. En cuanto me vio, mi suegra corrió hacia mí, pero no para pegarme o regañarme. Se arrodilló a mis pies y rompió a llorar a gritos. Oh, Sofía, hija mía, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Es que quieres matar a mi Diego? Me quedé perpleja ante su repentina actuación. Era un teatro completamente inesperado. Todas las sirvientas de la casa nos miraban con curiosidad. Suegra, levántese, por favor, dígame tranquilamente qué ha pasado. Intenté levantarla, pero se negó en redondo, aferrándose a mis piernas. No, no me levantaré hasta que prometas perdonar a mi Diego. Es mi único hijo. Si le pasa algo, ¿qué será de mí? Empezó a suplicar con voz lastimera. Dijo que Diego estaba destrozado desde que lo abandoné, que no comía, no dormía, solo bebía. Y que su negocio estaba paralizado, que me quería mucho y que todo lo que hacía era para darme una vida mejor, que simplemente había perdido los estribos por el estrés. Hizo mal en pegarte. No voy a justificarlo, pero después de eso, a él también se le rompió el corazón. Ahora está arrepentido. Eres su mujer. ¿Cómo puedes empujar a tu propio marido al abismo? Le bloqueas las cuentas, lo demandas y quieres meterlo en la cárcel. Si va a la cárcel, ¿quién cuidará de nuestra Lucía? ¿Quién se preocupará por su futuro? Cada una de sus palabras golpeaba directamente mis puntos débiles. Los lazos matrimoniales, el futuro de la niña. Pintaba a Diego como un marido y padre responsable y arrepentido al borde de perderlo todo por un momento de ofuscación. Su actuación era tan perfecta que, si no tuviera esas fotos y grabaciones,
Podría haber caído en la trampa. Pero ahora, solo podía reírme para mis adentros. Me solté tranquilamente de sus brazos y di un paso atrás. Miré fijamente a la mujer que fingía de esa manera delante de mí. Suegra. Mi voz era fría y desconocida. No hace falta que sigas fingiendo. Ese teatro ya no funciona conmigo. Mi suegra se estremeció y dejó de llorar de golpe. Me miró desde el suelo. En sus ojos ya no había tristeza, sino sorpresa e ira. ¿Qué? ¿Qué dices? Vuelve y dile a tu hijo que si de verdad está arrepentido, que vaya al juzgado y lo confiese todo. Si va a seguir con este teatro, nos veremos en los tribunales. Tú, mi suegra se levantó de un salto. La imagen de mujer desvalida desapareció. Por fin mostraba su verdadera cara. Descarada, víbora, en mala hora se casó mi Diego con una como tú. ¿Te crees que por tener dinero y contactos puedes pisotear a nuestra familia? Ya verás, no te saldrás con la tuya. Empezó a proferir todo tipo de insultos y maldiciones que nunca le había oído, pero ya no me hacían daño. Simplemente la miré en silencio, como si estuviera viendo una telenovela barata. Por favor, llamen a seguridad. Acompañen a esta señora a la salida. 2 guardaespaldas se acercaron inmediatamente y la escoltaron hacia afuera. Ella forcejeaba y gritaba, pero no pudo con 2 hombres corpulentos. Te arrepentirás, desgraciada. Te juro que no me quedaré de brazos cruzados. Su voz seguía oyéndose incluso desde detrás de la puerta. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero dentro de mí se desataba una tormenta. El teatro de mi suegra había fracasado, pero me había dejado claro una cosa: no se rendirían. La codicia y el egoísmo estaban arraigados hasta la médula. No dudarían en usar cualquier medio despreciable para conseguir sus fines. Y sabía que, después de esa farsa sentimental, vendría un ataque más rastrero. Tenía que estar preparada para todo. Esta lucha no era solo legal. Era una guerra de psicología y reputación. El juego fallido de mi suegra me hizo darme cuenta de que no podía seguir manteniendo una postura puramente defensiva. Esperar a que atacaran y luego defenderme siempre me pondría en una posición pasiva. Era hora de cambiar. De presentarme ante ellos y ante el mundo con una imagen completamente diferente. Ya no era Sofía, la esposa sumisa y débil. Tenía que convertirme en Sofía Torres, la vicepresidenta del Grupo Torres, una mujer poderosa, segura de sí misma, a la que nadie se atrevería a subestimar. Esta transformación no era solo para darle una lección a Diego y a su familia. Era para recuperarme a mí misma, para reencontrar la esencia que había perdido en la oscuridad de mi infernal matrimonio. Empecé por la apariencia. Dejé de usar ropa de casa sencilla de tonos neutros. El abuelo llamó a los mejores estilistas y diseñadores de Madrid a la mansión. Trajeron las últimas colecciones de las marcas de lujo más exclusivas. Me probé de todo. Desde vestidos de seda vaporosos hasta trajes de chaqueta impecablemente cortados y deslumbrantes vestidos de noche. Con cada cambio de ropa, sentía que me convertía en otra persona. Mi pelo largo, que siempre llevaba recogido en una coleta, se transformó en manos expertas en una melena de ondas voluminosas, teñida de un elegante y sofisticado castaño ceniza. Los maquilladores trabajaron meticulosamente mi rostro, sin excesos. Usaron el maquillaje para borrar el cansancio, resaltar mis rasgos y darme un aire de autoridad intelectual. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. La mujer del espejo era una extraña, pero a la vez muy familiar. Era la persona que siempre debería haber sido. Una confianza profunda, fuerte y deslumbrante comenzó a nacer dentro de mí. Pero el cambio más grande no fue en la apariencia, sino en mi forma de pensar y actuar. Empecé a sumergirme por completo en los asuntos del grupo. Ya no era una simple asistente en las reuniones. Tomé la iniciativa de estudiar los proyectos, leer los informes financieros y entender la situación de cada filial. Los conocimientos universitarios, que creía olvidados, resurgieron y, combinados con la amarga experiencia de la vida, me dieron una visión más profunda y realista del mundo de los negocios. Empecé a expresar mis opiniones y propuestas en las reuniones. Al principio, hubo algunas miradas escépticas, especialmente entre los viejos directivos que llevaban años sirviendo al abuelo. Probablemente, todavía me veían como la nieta privilegiada, pero no me desanimé. Los convencí con cifras, análisis lógicos y argumentos agudos. Poco a poco, empezaron a mirarme de otra manera, con verdadero respeto. El abuelo observaba mi transformación, parco en palabras, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Empezó a encargarme tareas más importantes. Involucrarme en negociaciones con socios clave. El mundo de los negocios es el campo de batalla más cruel, me dijo. Te hará más fuerte y dura que cualquier universidad. Y tenía razón. Cada negociación, cada desafío profesional, fue una lección valiosa. Aprendí a mantener la calma bajo presión,
a leer las intenciones de los demás, a tomar decisiones firmes y precisas. Mi confianza ya no provenía del respaldo del abuelo, sino de mis propias capacidades y esfuerzos. Ya no me intimidaban las miradas curiosas ni temblaba al hablar en público. Había encontrado mi propia voz. Mi transformación no se limitó al trabajo. Empecé a recuperar mi vida social, asistí a fiestas del sector y a eventos benéficos. Me presenté con una imagen completamente nueva. Una empresaria elegante, guapa, inteligente y carismática. Los medios dejaron de llamarme la víctima de un sonado divorcio, y empezaron a hablar de la princesa que regresaba al Imperio Torres, la nueva estrella en ascenso del mundo empresarial. Sabía que todo esto le llegaría a Diego. Quería que lo viera. Quería que supiera que la mujer a la que había abandonado y despreciado estaba ahora en una posición que él nunca podría alcanzar. Quería que se arrepintiera, pero en un sentido más profundo, esta transformación era para mí. Era una declaración de que mi vida no podía ser destruida por un hombre patético. Merecía una vida mejor, un futuro más brillante, y lo iba a construir con mis propias manos. Era el momento de que el fénix, quemado en las llamas de la traición, resurgiera de sus cenizas, más hermoso y fuerte que nunca. Aproximadamente un mes después de empezar a trabajar oficialmente en el grupo, mi vida había cambiado por completo. Mis días estaban ocupados con trabajo, reuniones y viajes de negocios. Esta actividad fue la mejor medicina para olvidar el dolor y concentrarme en el futuro. Mi imagen como vicepresidenta del Grupo Torres aparecía cada vez más en los medios. Estaba segura de que Diego y su familia lo veían y sabían todo. Pero, extrañamente, guardaban un silencio absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni escándalos. Ese silencio me inquietaba un poco. ¿Estarían tramando algo o realmente se habían asustado y rendido? Fuera lo que fuese, no podía relajarme. Le pedí al equipo del señor Fernández que siguiera reuniendo pruebas y preparándose para el inminente proceso judicial. Un sábado por la tarde, después de una semana intensa, decidí regalarme una tarde de ocio. Quería comprarle a Lucía algunos regalos. Pronto tenía una actuación en el colegio y quería que mi hija fuera la más guapa. Conduje el deportivo descapotable blanco que me había regalado el abuelo y me dirigí a unos grandes almacenes de lujo en el centro de la ciudad. Ya no me sentía cohibida ni fuera de lugar como antes. Caminaba con confianza. La elegancia de una dama se había convertido en mi segunda naturaleza. Estaba en una boutique de ropa infantil de lujo, eligiendo un vestido de princesa rosa para Lucía, cuando oí una voz familiar y aguda a mi espalda. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Si es la señora vicepresidenta. Te queda muy bien eso de conducir coches caros y frecuentar sitios como este. Me giré y allí estaba, ni más ni menos, que Elena Gómez, la amante de Diego. Pero no estaba sola. Agarrado tiernamente de su brazo, estaba el propio Diego. Parecía más delgado y demacrado, pero el traje que llevaba seguía siendo de marca. Al verme, un atisbo de sorpresa e incomodidad cruzó sus ojos, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de frialdad e indiferencia. Pero Elena era diferente. Me miró de arriba a abajo con una envidia y hostilidad que ni siquiera intentó disimular. Su vientre estaba bastante abultado y lo exhibía de forma ostentosa, como si quisiera presumir. ¿Qué pasa? ¿Estás sorprendida? ¿Pensabas que podías prohibirnos venir a sitios como este? Claro, para una mujer como tú, que seguramente en tu vida solo has ido al mercadillo, es normal que te sorprendas. No dije nada, solo sonreí ligeramente. No iba a rebajarme a discutir con alguien como ella. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. Diego, mira. Ahora que es vicepresidenta, nos ignora. Frunció el ceño, apoyándose en el brazo de Diego. ¿O es que sigue resentida porque la dejaste? Claro, ¿cómo una mujer vieja que ni siquiera puede darte un hijo va a retener a un hombre? ¿Has terminado? Esta vez no me quedé callada. Miré a Elena directamente a los ojos y dije con una voz que no era alta, pero sí gélida. No tengo tiempo para escuchar los sermones de una amante como tú, así que haz el favor de apartarte. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Quién es la amante? El rostro de Elena se enrojeció de ira. Yo soy la prometida de Diego y la madre de su hijo. La que sobra aquí eres tú. Intentó abalanzarse sobre mí, pero Diego la detuvo. Basta, Elena, no montes una escena aquí. La voz de Diego sonaba cansada. Me miró con una expresión compleja. Sofía, no tenemos por qué llegar a esto. Es agua pasada. Sí, es agua pasada, respondí. Así que controla a tu mujer para que no ande ladrando por ahí y molestando a la gente. Dicho esto, cogí el vestido que había elegido y me dirigí a la caja. A propósito, saqué la tarjeta negra que me había dado el abuelo, un símbolo de poder ilimitado. La dependienta, al ver la tarjeta,
Cambió su actitud al instante y me hizo una reverencia. Elena y Diego palidecieron al ver la escena. Sabía que esa ostentación era un poco infantil, pero era necesaria. Tenía que demostrarles que la situación había cambiado por completo. Después de pagar, con la bolsa de la compra en la mano, salí de la tienda sin volver a mirarlos. Pasé a su lado como si fueran dos extraños, sin ninguna importancia. Pero cuando había dado unos pasos, Diego me llamó de repente. «Sofía, espera un momento». Me detuve, pero no me giré. Oí sus pasos acercándose. Sé que me equivoqué. Había un matiz de súplica en su voz. Pero, por favor, no me arruines la vida. La empresa está al borde de la quiebra. Si le dijeras una palabra a tu abuelo, no podrías ayudarme. Me giré lentamente. Lo miré a los ojos y una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. ¿Arruinarte la vida, dices? ¿Recuerdas lo que tú y tu familia intentasteis hacerme a mí? Robarme mi herencia. Quitarme a mi hija. Comparado con lo que tú hiciste, que tu empresa se vaya a la quiebra no es para tanto, pero es todo lo que tenía. ¿Y mi juventud? ¿Mis sacrificios? ¿Quién me compensa por eso? Lo interrumpí bruscamente. Date por satisfecho con que lo deje así. No tientes mi paciencia, o el próximo sitio al que irás no será la bolsa, sino la cárcel. Mis palabras fueron como un jarro de agua fría para Diego. Se puso blanco como la cera. Retrocedió un paso. Incapaz de decir nada. No quería perder ni un segundo más con él. Me di la vuelta decididamente y me fui, dejándolo allí plantado, aturdido, en medio de la multitud. Este encuentro inesperado fue desagradable, pero me dejó clara una cosa. Diego tenía miedo, mucho miedo. Se estaba hundiendo, y sentí que el día de recuperar a mi hija no estaba lejos. El encuentro en los grandes almacenes me confirmó que Diego estaba realmente en apuros. La ruptura de todos los contratos con el Grupo Torres fue un golpe mortal para Futuro Dorado. Otros inversores empezaron a retirar sus fondos y los socios cancelaron sus acuerdos. El barco que él y Elena habían construido meticulosamente con mi dinero estaba a punto de naufragar. Pero una bestia acorralada es la más peligrosa. En lugar de admitir su derrota, Diego decidió hacer una última apuesta. Organizó una gran recepción en un hotel de 5 estrellas. Oficialmente, era una velada de agradecimiento a los clientes y una presentación para atraer inversores para un nuevo e innovador proyecto tecnológico. En realidad, era un intento desesperado por salvar su empresa y atraer a más inversores ingenuos. Esta información me llegó a través de la red de contactos del señor Fernández. Al enterarme, una idea audaz surgió en mi mente. En lugar de simplemente observar su actuación, ¿por qué no convertir su escenario en su juicio final? Inmediatamente consulté con el abuelo y el señor Fernández. Es una oportunidad de oro. Los ojos del señor Fernández brillaban. Inversores, socios y prensa, todos reunidos en un mismo lugar. Si desenmascaramos su verdadera cara allí mismo, el efecto será 1000 veces más potente que en un frío proceso judicial en un tribunal. Quedará socialmente destruido, sin posibilidad de justificarse. El abuelo estuvo de acuerdo, pero expresó una pequeña preocupación. ¿No es un plan demasiado arriesgado? ¿Y si ese hombre acorralado intenta hacerte daño? No te preocupes, abuelo, dije con confianza. No iré sola. Lo prepararemos todo, perfectamente. Será el acto final. El plan se diseñó meticulosamente. Como primer paso, a través de un tercero, fingí ser un fondo de capital riesgo de Singapur interesado en el innovador proyecto de Diego. Hice que mis intermediarios le prometieran una inversión de 20 millones de euros. Para el Diego actual, esa cantidad era un salvavidas caído del cielo. Se tragó el anzuelo sin dudarlo. Eufórico, envió toda la información detallada del proyecto y la presentación de la empresa al supuesto fondo de inversión. No tenía ni idea de que todo ese material estaba siendo analizado por los expertos del Grupo Torres, convirtiéndose en más pruebas de su fraude. Como segundo paso, le comuniqué que un representante del fondo de inversión asistiría a la fiesta para firmar oficialmente el acuerdo. Esta noticia emocionó y convenció aún más a Diego. Gastó todo el dinero que le quedaba en una recepción de lujo, para impresionar a los inversores. Incluso invitó a los antiguos socios que le habían dado la espalda, con la intención de restaurar su reputación. También invitó a periodistas de varios medios importantes, con la esperanza de que el evento se convirtiera en la plataforma para su espectacular regreso. No sabía que todos esos invitados se convertirían en los espectadores de su caída. La noche de la recepción, el hotel de 5 estrellas brillaba con luces deslumbrantes. El salón de banquetes estaba lleno de animación. Diego y Elena recibían a los invitados en la entrada con sonrisas de confianza. Parecían una pareja poderosa en la cima del éxito. Elena llevaba un vestido de noche ajustado, exhibiendo ostentosamente su avanzado embarazo.
Se movía por el salón, riendo y charlando con los invitados, actuando como la verdadera anfitriona. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, la gran puerta del salón se abrió de repente. Aparecí yo. Mi aparición hizo que el salón enmudeciera al instante. Todas las miradas se clavaron en mí. Llevaba un vestido de noche negro, de diseño sencillo pero extremadamente elegante. El vestido, ceñido al cuerpo, y el pelo, recogido en un moño alto, dejaban al descubierto mi esbelto cuello y unas brillantes joyas de diamantes. Llevaba un maquillaje llamativo, que resaltaba mis labios rojos y mi mirada afilada. A mi lado estaba el abuelo, y detrás, el señor Fernández y 2 guardaespaldas. La presencia del presidente del Grupo Torres sorprendió aún más a la gente. Y los murmullos se hicieron más fuertes. Diego y Elena, al vernos, se quedaron con las sonrisas congeladas. El rostro de Diego perdió por completo el color. Se acercó apresuradamente, tartamudeando: «Presidente. Sofía. ¿Qué hacen aquí?». Sonreí. Sabía que era una sonrisa que le helaría la sangre. «¿No podemos estar aquí? He oído que Futuro Dorado tiene un evento importante hoy, y que viene un gran inversor de Singapur. Como empresaria, no podía perderme una oportunidad de aprendizaje tan buena. Pero no os hemos enviado invitación». «Vaya. ¿En serio?». Levanté la invitación dorada que tenía en la mano. «¿Y esto qué es?». «Supongo que su empleado se ha equivocado». Diego se quedó sin palabras. Sabía que lo estaba provocando a propósito, pero delante de tanta gente, y especialmente delante del abuelo, no podía hacer nada. Tuvo que forzar una sonrisa y conducirnos a la mesa VIP que había preparado. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Toda la atención ya no estaba en el anfitrión, Diego, sino en nuestra mesa. La gente empezó a susurrar, haciendo todo tipo de conjeturas sobre mi aparición. ¿Reconciliación o advertencia pública? La trampa estaba tendida y el escenario listo. Me senté tranquilamente, di un sorbo de vino de mi copa y observé el rostro de Diego, lleno de ansiedad y confusión. El mejor espectáculo, el último y más dramático acto, estaba a punto de comenzar. Cuando la fiesta alcanzó su punto álgido, Diego subió al escenario, intentando recuperar la confianza, cogió el micrófono y comenzó su discurso. Habló de la visión y la misión de Futuro Dorado, del innovador proyecto tecnológico que cambiaría el mundo. Pintó un futuro brillante y prometedor para seducir a los inversores. En la primera fila, Elena lo miraba con ojos llenos de admiración y orgullo. Ambos estaban tan inmersos en su fantasía de un regreso triunfal, que no se dieron cuenta de que el telón estaba a punto de caer. «Y hoy», dijo Diego con voz emocionada, «tenemos el gran honor de recibir a un importante inversor de Singapur. Esta colaboración será el ala que permitirá a Futuro Dorado volar más alto y más lejos». Justo cuando estaba en medio de su apasionado discurso, la enorme pantalla LED que proyectaba el logotipo de la empresa detrás de él se apagó de repente. Un murmullo recorrió el salón. Diego, desconcertado, se dio la vuelta, sin entender qué pasaba. Hizo una seña al equipo técnico, pero nadie respondió. Y entonces, para asombro de todos, la pantalla se volvió a encender, pero no con el logotipo de Futuro Dorado. La primera imagen que apareció fue una foto nítida de mi rostro, lleno de moratones y heridas, mis ojos hinchados y mi pierna vendada. La foto que me habían hecho la mañana después de aquella fatídica noche. Al lado, en letras grandes y claras, ponía: «Esta es la verdadera cara del amor». En el salón se hizo un silencio sepulcral. La música de fondo se detuvo. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en la pantalla. El rostro de Diego en el escenario se puso blanco como el papel. Señaló la pantalla con mano temblorosa, tartamudeando. «¿Qué es esto? Apagadlo, apagadlo ahora mismo». Pero era demasiado tarde. La pantalla cambió a otra escena. Esta vez era un video, una grabación de una cámara de seguridad en la que se veía a Diego agarrándome del pelo y dándome patadas en el modesto apartamento. La calidad no era perfecta, pero sus acciones crueles y violentas eran irrefutablemente claras. Los murmullos en el salón se convirtieron en gritos de horror e indignación. «Dios mío, qué bestia». Y parecía tan normal. Elena, sentada abajo, también se quedó petrificada. Miraba alternativamente la pantalla y a Diego con expresión de pánico. El espectáculo no había terminado. La pantalla siguió mostrando fotos de Diego y Elena juntos. Las felices fotos familiares con su hijo secreto y los detallados extractos bancarios que probaban cómo mis 3 millones de euros habían acabado en su empresa. Y como golpe de gracia, se reprodujo una grabación de audio. El sonido se extendió por todo el salón. Era una conversación entre Diego y Elena, discutiendo su plan fraudulento, hablando de cómo iban a utilizarme como una vaca lechera. «Esa tía es ingenua y se fía de cualquiera».
Es fácil de engañar. En cuanto le pides dinero, te lo da sin rechistar. La voz de Diego, llena de confianza y desprecio, resonó en el salón. Cuando la grabación terminó, el salón estalló. El silencio se convirtió en una ola de furia. Insultos y miradas de desprecio se dirigieron a Diego y Elena. Estafador, sinvergüenza. Mentiroso. Los inversores y socios que momentos antes escuchaban el discurso de Diego, ahora lo miraban como a un monstruo. Algunos se levantaron y se fueron, otros sacaron sus móviles para grabar. Diego estaba en el escenario como si le hubiera caído un rayo. Temblaba de pies a cabeza. Todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Me miró desde arriba con ojos llenos de odio y desesperación. Sabía que todo esto había sido mi plan. Fue entonces cuando me levanté tranquilamente y subí al escenario. Cogí otro micrófono de manos de un miembro del personal que también estaba atónito. Miré a Diego directamente a los ojos y dije con una voz fría pero lo suficientemente clara para que todos oyeran: Diego Sánchez, tu actuación ha sido magnífica, pero es hora de bajar el telón. Me volví hacia el público. Mi voz cobró fuerza. Damas y caballeros, soy Sofía Torres, la esposa del hombre que está en este escenario. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de la verdad. Hoy estoy aquí no para llorar mi dolor, sino para desenmascarar a un estafador y maltratador profesional que se esconde tras la máscara de un empresario de éxito. Levanté un fajo de papeles. En mis manos, tengo todas las pruebas del fraude, la apropiación indebida, el engaño comercial y la evasión de impuestos de Futuro Dorado. Este innovador proyecto del que acaba de hablar no es más que un cuento para robar vuestro dinero. Cállate, rugió Diego, como una bestia herida. Intentó abalanzarse sobre mí, pero mis dos guardaespaldas lo detuvieron. Solo podía forcejear desesperadamente y proferir insultos. Elena, sentada abajo, al darse cuenta de que la situación era irreversible, intentó escabullirse de la fiesta, dejando a su amante a su suerte en el escenario. La velada de agradecimiento a los clientes y de captación de inversores se había convertido en el juicio público más humillante que Diego jamás podría haber imaginado. En medio del caos en el salón, mientras Diego seguía gritando, inmovilizado por los guardaespaldas, un grupo de personas con uniforme de policía apareció de repente en la entrada. Su presencia hizo que todos se callaran. A la cabeza iba un oficial de policía de alto rango con rostro severo. Acompañado de dos agentes, se dirigió rápidamente hacia el escenario. La gente se apartó instintivamente. El oficial se detuvo frente a Diego y le mostró un documento con un sello oficial. Diego Sánchez, queda detenido por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, lesiones graves y fraude comercial. Debe acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Cada palabra del oficial fue como el último martillazo que destrozó las esperanzas de Diego. Dejó de forcejear. Todo su cuerpo se aflojó y miró al vacío con ojos muertos. Se dio cuenta de que todo había terminado de verdad. Dos agentes se acercaron y le pusieron las esposas. El sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en el silencio, como la campana que anuncia el fin de un pecador. No, no he sido yo, ha sido ella. Ella me ha tendido una trampa, balbuceaba Diego inconscientemente, pero ya nadie le escuchaba. Lo escoltaron entre la gente que una vez lo había admirado y aclamado, con la cabeza gacha, como un perro apaleado. Las puertas del salón se cerraron, y con ellas, una vida que acababa de ser destruida. Simultáneamente, otro equipo de policía llegó al lujoso apartamento de Elena Gómez. Acababa de escapar de la fiesta y, antes de poder recuperarse del shock, se encontró con la justicia. Presa del pánico por la situación de su avanzado embarazo, Elena ya no pudo mantener su anterior actitud arrogante y desafiante. A las preguntas de los investigadores, se derrumbó rápidamente y lo confesó todo. Admitió haber planeado el fraude con Diego y que Futuro Dorado no era más que un instrumento para blanquear dinero. Para obtener una sentencia más leve, incluso entregó todos los libros de contabilidad, documentos y otras pruebas que había copiado en secreto. Para protegerse, traicionó sin piedad a su amante. El drama no terminó ahí. En la fiesta, después de que se llevaran a Diego, su madre, que asistía como futura suegra del presidente, no pudo soportar el shock. Al ver a su amado hijo esposado y sus sueños de riqueza desvanecerse como el humo, gritó y se desmayó al instante. La gente corrió a ayudarla y llamó a una ambulancia. Se la llevaron inconsciente. El teatro que ella y su hijo habían representado tan cuidadosamente terminó en una tragedia para su propia familia. La justicia divina tarda, pero llega. El culpable, la cómplice y la encubridora, todos los que pecaron, recibieron su merecido. Observé todo esto en silencio desde el escenario. En mi corazón no había euforia por la victoria, sino una extraña sensación de paz. Por fin se había hecho justicia.
El abuelo se acercó y me puso una mano en el hombro. Ya ha terminado todo, nieta mía. Asentí, una lágrima rodó por mi mejilla, pero esta vez fue una lágrima de liberación. Había atravesado la tormenta y ahora, ante mí, había un cielo despejado. En los días siguientes, el caso de Diego se convirtió en el centro de atención de los medios. Con las pruebas irrefutables y la confesión de Elena, todos sus crímenes salieron a la luz. La prensa desenterró su pasado. ¿Cómo pasó de ser un joven ambicioso de origen humilde a un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres ricas e ingenuas? El falso millonario. La sociedad estaba horrorizada e indignada. Al conocer su verdadera cara, yo, que había sido la esposa cruel, me convertí de la noche a la mañana en el símbolo de una mujer fuerte que lucha por la justicia. Las críticas anteriores se convirtieron en respeto y simpatía. Recibí innumerables cartas y mensajes de mujeres desconocidas que me decían que mi historia las había inspirado y les había dado el valor para salir de relaciones tóxicas. Me di cuenta de que mi lucha ya no era solo mía. 6 meses después, el juicio de Diego y sus cómplices se celebró públicamente en la Audiencia Provincial de Madrid. El caso recibió una atención excepcional por parte del público y los medios. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del juzgado estaban llenos de periodistas y curiosos. Asistí al juicio como víctima y testigo principal. Ya no sentía miedo ni ansiedad. Estaba allí para enfrentarme a mi pasado y ver cómo se hacía justicia. Llevaba un elegante traje blanco y un maquillaje ligero que transmitía calma y confianza. Al entrar en la sala, todas las miradas se clavaron en mí. Caminé tranquilamente hasta el banquillo de la acusación y me senté junto al señor Fernández. En el banquillo de los acusados estaban Diego, Elena y la madre de Diego. Su aspecto era patético. Diego estaba demacrado, con el pelo canoso y los ojos hundidos. No se atrevía a levantar la cabeza. Elena, con un vientre muy grande, sollozaba sin parar. Mi ex-suegra, en silla de ruedas por las secuelas de un derrame cerebral, tenía la boca torcida y apenas podía hablar. Solo su mirada, dirigida hacia mí, ardía de odio. El juicio comenzó. El fiscal leyó los cargos, detallando todos sus crímenes. Violencia de género, estafa, apropiación indebida, calumnias, conspiración. Para cada cargo, se presentaron las pruebas contundentes que habíamos proporcionado. Grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, extractos bancarios, testimonios de testigos. Cuando llegó mi turno de declarar, subí al estrado y, sin dudarlo, conté mi historia con claridad. Hablé de los años de maltrato, de la traición y de su cruel conspiración. No lloré. Mi voz era sorprendentemente tranquila, porque ya no era la víctima que suplicaba, sino la superviviente que exigía justicia. Cuando terminé, un profundo silencio se apoderó de la sala. Pude leer la compasión y la indignación en los ojos del juez, del jurado y del público. Cuando le tocó el turno a Diego, con la cabeza gacha y en voz baja, admitió todos los cargos. Ya no tenía nada que negar. Solo suplicó una oportunidad para empezar de nuevo, pidiendo clemencia para poder saldar su deuda con el hijo que estaba a punto de nacer. Elena, llorando, culpó de todo a Diego, alegando que simplemente había sido seducida por él. Suplicó una reducción de la pena debido a su embarazo. Pero la red ya estaba tendida y nadie podía escapar de sus pecados. Después de varios días de juicio, finalmente llegó el momento de la sentencia. El juez, un hombre mayor de rostro severo, comenzó a leer el veredicto final. Este tribunal, habiendo considerado todas las pruebas y testimonios, emite la siguiente sentencia. El acusado, Diego Sánchez, es condenado por los delitos de lesiones graves, estafa agravada y calumnias a 20 años de prisión. 20 años, casi la mitad de una vida. Ese era el precio que Diego tenía que pagar. Al oír la sentencia, se derrumbó, cubriéndose el rostro con las manos y temblando. La acusada, Elena Gómez, es condenada como cómplice de estafa, teniendo en cuenta su confesión y su estado de embarazo, a 7 años de prisión. 7 años. Su hijo nacería y crecería en la cárcel. Ese era el karma de una mujer que había destruido sin piedad la felicidad de otra. La acusada, Irene Sánchez, es condenada por los delitos de calumnias y encubrimiento, teniendo en cuenta su estado de salud, a 3 años de prisión, con suspensión de la pena. El mazo del juez golpeó con fuerza, poniendo fin a todo el caso. Se había hecho justicia, suspiré aliviada. Miré al abuelo, que estaba sentado entre el público. Me asintió en silencio, ocultando su alegría en los ojos. Al salir del juzgado, una multitud de flashes de cámara se dirigió de nuevo hacia mí, pero esta vez no eran preguntas curiosas, eran palabras de felicitación. No concedí entrevistas, simplemente me subí al coche en silencio y me alejé de ese lugar que había juzgado mi pasado. La batalla había terminado, y yo era la vencedora.
El juicio terminó, pero sus consecuencias perduraron. La vida de la familia de Diego quedó completamente destrozada. Pero para mí y para Lucía, fue el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje para sanar nuestras heridas y reconstruir nuestras vidas. Aunque había ganado legalmente, las heridas psicológicas, especialmente en Lucía, no eran pequeñas. La niña, que había presenciado escenas de violencia y sufrido una separación abrupta, se había vuelto retraída y asustadiza. A menudo se despertaba por la noche, gritando mi nombre. Verla así me rompía el corazón. Me di cuenta de que conseguir justicia era solo el principio. Ahora lo más importante era ayudar a mi hija a recuperar su sonrisa y su inocencia. Decidí aparcar temporalmente todas mis responsabilidades en el grupo. Quería dedicarle todo mi tiempo a Lucía. La llevé al mejor psicólogo infantil de Madrid. Bajo la guía de la doctora, aprendí a escucharla con paciencia, a calmar sus miedos con amor y seguridad. Nuestro propio viaje de sanación comenzó. La llevé de viaje a lugares de mar azul y arena blanca, a montañas majestuosas. Construimos castillos de arena juntas, volamos cometas y vimos atardeceres. Quería mostrarle que el mundo, más allá de los rincones oscuros que había experimentado, estaba lleno de belleza. Nos apuntamos a clases de pintura. Pintamos, tocamos el piano y modelamos arcilla. Quería que expresara libremente sus emociones a través de los colores y las notas. Poco a poco, vi cómo Lucía empezaba a cambiar. Reía más. Hablaba más. Las pesadillas disminuyeron. Volvió a ser la niña alegre y dulce que era antes. Y, al sanarla a ella, me sané a mí misma. Cuidarla y su amor incondicional llenaron el vacío de mi alma. Dejé de pensar tanto en el pasado, dejé de odiar a Diego. Me di cuenta de que aferrarme al odio solo me haría daño a mí misma. El perdón no era porque él se lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Además de cuidar de mi hija, empecé a prestarme más atención a mí misma. Me apunté a clases de yoga y meditación. La respiración profunda y los movimientos suaves me ayudaron a recuperar el equilibrio en mi cuerpo y mi mente. También empecé a leer más libros de filosofía, psicología y arte de vivir. Me di cuenta de que en este mundo había innumerables cosas interesantes que aprender. Dejé de encerrarme. Me abrí más a la amistad. Quedaba con viejas amigas para tomar un café y charlar. Y también hice nuevas amigas en el mundo de los negocios. Eran mujeres fuertes e independientes. Me mostraron otros modelos de felicidad. La felicidad no tenía por qué venir necesariamente de un hombre. Podía venir de una carrera, de las aficiones y de ser dueña de una misma. Un día, el abuelo me llamó a su despacho. Me entregó una carpeta. Sofía, este es el dossier de varios proyectos benéficos que patrocina el grupo. Échales un vistazo y elige el que más te llegue al corazón para gestionarlo tú misma. Creo que es hora de que hagas algo por la sociedad. Pasé las páginas. Había un proyecto para construir escuelas para niños en zonas rurales, otro para construir viviendas sociales para familias con pocos recursos. Y entonces, mi mirada se detuvo en un proyecto llamado Refugio de Serenidad, un centro de apoyo para mujeres y niños víctimas de violencia de género. Mi corazón dio un vuelco. Era eso. Era lo que quería hacer. Quería, a través de mi historia, de mi experiencia, ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Quería decirles que no estaban solas, que después de la tormenta siempre sale el sol. El viaje de sanación no consistía solo en calmar el dolor, sino en transformar ese dolor en fuerza, en un motor consciente. Y había encontrado mi camino. 3 años, no es mucho tiempo, pero fue suficiente para que el dolor de las heridas más profundas se calmara y la tormenta en mi corazón se convirtiera en un lago sereno. La gente suele decir que el tiempo lo cura todo, pero me di cuenta de que el tiempo por sí solo no hace nada. El tiempo es solo un espacio. Llenarlo de sanación o dejar que se pudra depende de nosotros, de nuestra voluntad y esfuerzo. Yo elegí llenarlo de esperanza. La vida de Lucía y la mía habían pasado una página completamente nueva, y cada palabra en esa página estaba escrita con la tinta de la serenidad y la risa. Mi pequeño ángel, que una vez tuvo que presenciar la escena más horrible, era ahora una niña de segundo de primaria, inteligente y segura de sí misma. La huella del miedo en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazada por una clara, curiosa y brillante sed de vida. Ya no se despertaba por la noche asustada ni lloraba con los ruidos fuertes. En su lugar, cada mañana me abrazaba fuerte, me susurraba los pequeños secretos de su mundo infantil, y si se caía, se levantaba sola y me decía con una sonrisa: «Estoy bien, mamá». Al verla con su uniforme blanco, con el pelo cuidadosamente peinado, charlando sobre el colegio, me di cuenta de que mi decisión de luchar hasta el final había sido la correcta. No solo había conseguido justicia para mí, le había devuelto a mi hija toda su infancia inocente.
El proyecto al que más amor le había dedicado, el Refugio de Serenidad, también había florecido. Lo que comenzó como un pequeño centro de apoyo se había convertido en una red sólida y un hogar común para cientos de mujeres y niños desfavorecidos. Ya no era solo una mecenas que observaba desde la distancia, sino su hermana, su amiga, su compañera de viaje. Cada semana, paso 2 tardes en el centro, no para supervisar el trabajo, sino para escuchar sus historias. Escucho la historia de una madre soltera que, después de 10 años de maltrato, escapó valientemente con sus 2 hijos. Me dice, entre lágrimas, que mi historia, que vio en la televisión, le dio la fuerza para marcharse. En ese momento pensé, me cuenta, si ella pudo, ¿por qué yo no? Yo también soy una persona y merezco ser feliz. Escucho la historia de una joven de 17 años que se vio obligada a dejar los estudios para casarse a la fuerza con un hombre rico pero violento. Llegó al refugio de Serenidad en una noche de tormenta, con las manos vacías y el corazón roto. Ahora está estudiando de nuevo, cumpliendo poco a poco su sueño de ser diseñadora de moda. Cada historia, cada fragmento de vida que encuentro es como un espejo que refleja mi propio pasado. Veo mi reflejo en su miedo, en su dolor y en su débil esperanza. Ayudarlas es mi manera de sanarme a mí misma. Y comprendí de nuevo que la mejor manera de superar el dolor no es ocultarlo, sino convertirlo en una antorcha que ilumine el camino de otros que están perdidos en la oscuridad. A veces, en momentos de calma, pensaba en la familia de Diego, aunque no los buscaba. Las noticias sobre ellos me llegaban de alguna manera. Se decía que Elena, al salir de la cárcel, se había ido discretamente de la ciudad con su hijo. Se fue a un pueblo lejano, cambió su nombre y empezó una nueva vida. Probablemente, su hijo era la única razón por la que seguía viviendo. Mi ex suegra, consumida por el dolor y la enfermedad, falleció sola en una residencia de ancianos. Y Diego, 20 años, es una condena larga. Está pagando sus pecados tras los fríos barrotes. No siento ni odio ni satisfacción. La antigua furia se ha calmado, dejando solo una indiferencia casi fría. Ellos mismos escribieron el final de sus vidas. El pasado es pasado. Como un torrente que arrastra todo a su paso, dejando solo el sedimento del olvido. Aprendí a soltar, no para perdonarlos, sino para liberar mi propia alma. Bajo la guía gradual del abuelo, mi trabajo en el grupo ya no era una carga ni un desafío. Se había convertido en mi pasión. Les demostré a todos, y lo más importante, a mí misma, que podía valerme por mí misma. Ya no era la nieta del presidente. Era Sofía Torres, la directora general del Grupo Torres, que había superado una crisis económica mundial, logrado con éxito un acuerdo multimillonario con socios japoneses y expandido la marca Torres por toda Asia. El éxito profesional me dio independencia económica, pero mi mayor alegría seguían siendo los momentos sencillos con mi familia. Un fin de semana por la tarde, después de comer, el cielo estaba despejado y la brisa marina era fresca. Lucía, el abuelo y yo fuimos a Marbella. En lugar de un lujoso resort, alquilamos una casita junto a la playa con un jardín lleno de bugambillas. El atardecer caía lentamente, tiñendo el cielo y el mar de un color dorado. Lucía construía un enorme castillo de arena con otros niños del lugar. Su risa cristalina se mezclaba con el sonido de las olas, creando una sinfonía de paz. El abuelo y yo estábamos sentados en un banco de madera, observándola en silencio. El abuelo había envejecido mucho. Su pelo era blanco como la plata, pero su mirada seguía siendo clara. Y su sonrisa, tan amable como siempre. Ya no cargaba con el peso de un gran grupo empresarial. Ahora su alegría era cuidar el jardín, leer y jugar con su única bisnieta. Mírala, dijo el abuelo. En sus ojos brillaba una felicidad indescriptible. Es igual que su bisabuela. Siempre alegre y llena de energía. Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro. Un hombro delgado que seguía siendo mi apoyo más fiable. Gracias, abuelo, por estar siempre ahí, por darnos a mi hija y a mí todo. Tonterías. Me acarició el pelo. Te has ganado tu propia felicidad. Eres la persona más fuerte y resistente que conozco. Estábamos allí, 3 generaciones. Una familia unida por lazos de amor y sacrificio, más fuertes que la propia sangre. En ese momento, a nuestras espaldas, se oyó una voz grave y cálida. Buenas tardes, don Alejandro. Sofía, espero no interrumpir. Me giré. Mi corazón, en contra de mi voluntad, latió un poco más rápido. Era Miguel, un talentoso arquitecto que había conocido en el proyecto del Refugio de Serenidad. No había venido como socio, sino como voluntario, dedicando su tiempo libre a renovar y diseñar espacios de vida para mujeres desfavorecidas. Era un hombre amable, maduro y de buen corazón. Conocía mi pasado, pero nunca me había mirado con lástima ni curiosidad, solo con respeto y admiración. Miguel, sonreí con naturalidad,
¿Paseando? ¿Te unes a nosotros? El abuelo nos miró a los dos y sonrió con picardía. Se levantó, apoyándose en su bastón. ¿Cómo va el castillo de nuestra Lucía? Vosotros dos, hablad tranquilos. Se fue hacia la playa, dejándonos nuestro espacio. Miguel se sentó a mi lado. Miramos el atardecer en un silencio cómodo, un silencio lleno de paz y profundo entendimiento. Hoy te ves diferente, Sofía, dijo Miguel de repente. No eres la vicepresidenta fuerte de la sala de juntas, ni la Sofía entregada del refugio de serenidad. ¿Y cómo me ves?, pregunté un poco curiosa. Te veo muy tranquila, serena, dijo con ojos sinceros, como el mar después de una tormenta. Sonreí sin darme cuenta. Nadie me había dicho algo así. A su lado, no necesitaba fingir ser fuerte. Podía ser yo misma, una mujer corriente, con mis heridas y mis debilidades. Nuestras miradas se encontraron y supe que un amor nuevo, sincero y tierno, empezaba a llamar a la puerta de mi corazón. Ya no tenía miedo al amor. Me di cuenta de que no es el amor en sí lo que nos hace daño, es amar a la persona equivocada. Y yo merecía ser amada, merecía ser feliz. Miré al horizonte, donde el sol acababa de desaparecer, pero los últimos rayos de luz todavía iluminaban el cielo, brillantes y llenos de esperanza. Y supe que mañana amanecería un nuevo día, aún más radiante. No sé lo que me depara el futuro. Quizás un amor pleno o quizás nuevos desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Simplemente sabía que estaba preparada para afrontarlo todo con los brazos abiertos. La tormenta había quedado atrás, y ante mí solo había un cielo azul. Estimados espectadores, después de haber acompañado a nuestra protagonista, Sofía, en su tumultuoso viaje, es probable que en nuestros corazones queden emociones muy complejas. Nos hemos indignado con la crueldad de Diego. Hemos sufrido al ver a Sofía hundirse en la desesperación, y nos hemos alegrado juntos cuando finalmente resurgió de sus cenizas. Esta historia, aunque ficticia, nos deja lecciones muy profundas y reales para nuestras vidas. Lecciones que pueden ser faros y fuerza en el incierto viaje de la vida. La primera y quizás la lección más profunda que podemos aprender. Nunca te calles ni aguantes en la oscuridad. La tolerancia nunca trae la paz. Solo alimenta el mal para que crezca. Sofía cometió el error de soportar la violencia durante mucho tiempo. Esperaba que su silencio trajera la paz a su familia, a su hija. Pero la realidad demostró lo contrario. La violencia, una vez que empieza, nunca se detiene por sí sola. Solo se intensifica y se vuelve más cruel. La voz temblorosa de Lucía. Abuelo, mamá. Mamá se muere. Fue la llamada de atención más cara. Nos enseña que, a veces, la salvación no viene de la paciencia, sino de un pequeño acto de valentía. Nunca subestimes el poder de pedir ayuda. Debemos enseñar a nuestros hijos y a nosotros mismos, que, cuando nos enfrentamos a la injusticia y a la violencia, pedir ayuda no es una debilidad, sino el instinto de supervivencia más fuerte. La segunda lección es sobre el poder del cambio y la autoestima. La vida de Sofía cambió de verdad solo cuando decidió cambiar. Esos cambios no vinieron solo de la ropa de marca o del puesto de vicepresidenta. Comenzaron desde lo más profundo de su ser. Desde la conciencia de que merecía respeto, de que merecía ser feliz. Cuando conoces tu propio valor, el mundo entero te mira con otros ojos. Esta historia nos muestra que el dinero y el poder son herramientas útiles, pero son inútiles si no están controlados por una mente sabia y un corazón firme. Sofía no usó el dinero para una venganza ciega. Lo usó para adquirir conocimientos, encontrar apoyo legal y transformarse de víctima a protagonista de su propia lucha. En eso reside la verdadera riqueza. Y, quizás, la lección más humana y profunda es cómo nos enfrentamos a la victoria y sanamos las heridas. Sofía podría haberse regodeado en la caída de la familia de Diego, y vivir el resto de su vida en el lujo y la comodidad, pero no lo hizo. Transformó su dolor en compasión y su riqueza en una herramienta para ayudar a otros en situaciones similares. El refugio de serenidad no es solo un proyecto benéfico. Es un símbolo de renacimiento, la prueba de que después de una tormenta, una persona puede volverse más fuerte y compasiva. La verdadera victoria no es cuando el enemigo cae, sino cuando, a pesar de todo, puedes mantenerte en pie, mirar el pasado con serenidad y avanzar hacia el futuro con el corazón abierto. Es un viaje para transformar el dolor en fuerza, una tragedia personal en valor para la sociedad. Creo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, puede encontrar una parte de sí mismo en esta historia. Quizás ahora estés pasando por algún dolor. Quizás te sientas impotente ante la injusticia de la vida. Recuerda que nunca estás solo. Atrévete a alzar la voz, a pedir ayuda y, lo más importante, a creer en tu propio valor, porque el amanecer más brillante siempre llega después de la noche más oscura. ¿Qué piensas de esta historia?
¿Qué lección te ha llegado más al corazón? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu contribución puede ser un gran estímulo y un valioso consejo para quien lo necesite. Aviso legal. Esta historia es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia. El contenido de este video es de carácter exclusivamente educativo y de entretenimiento, con el objetivo de transmitir lecciones humanas de vida, y no tiene como finalidad difamar o insinuar a ninguna persona u organización real.